decíamos, ¿cierto? Hablamos justamente del expresidente Donald Trump que se convirtió ya en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo de los acusados. ¿Afectará esto su carrera a la Casa Blanca? Lo vamos a conversar con Patricio Zamorano, analista internacional. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Saludos cordiales desde Washington, D.C. Bueno, Patricio, hagamos un poco un recordatorio, ¿cierto? Faltan 7 meses para las elecciones presidenciales y Trump parece estar un 0,2% por encima de Joe Biden en la carrera presidencial. Esto según una última encuesta de Real Clear Politics, que sabemos que ha hecho el seguimiento, ¿cierto?, de estos números durante el último tiempo. Mientras que un estudio de Metaculus dice que el exmandatario tiene un 50% de probabilidades de volver a la Casa Blanca. ¿Cómo podría afectar esta noticia a su desempeño en las encuestas? ¿Crees tú que podría haber algún cambio? Así es, bueno, ha sido bastante interesante lo que ha pasado esta semana, porque hasta que pasó este primer juicio contra un expresidente de los Estados Unidos afectado por un tema criminal, hay que recordar, él ya tiene otros juicios civiles, pero esta es la primera vez que enfrenta un tema criminal que puede implicar cárcel, ¿no? Y en ese sentido, esta semana marcó una diferencia con lo que se venía viendo en los últimos meses, porque hasta ahora se veía a un Donald Trump completamente invencible en las encuestas. No había ninguna encuesta que daba a Biden como ganador, y esta semana se han publicado varias donde Biden efectivamente tiene una ventaja todavía dentro del error técnico, del margen técnico, 3 o 4 puntos, pero ya no es la misma situación que acontecía 2 semanas atrás. Y eso sin duda que tiene que ver con este juicio, porque algunas encuestas como las que tú mencionas, otra encuesta de Reuters, ha señalado que incluso entre los votantes republicanos está haciendo mella este juicio criminal contra Donald Trump. Así que la cosa ya no está tan clara como hace un par de semanas atrás, y eso te indica un poco cómo esta tremenda cantidad de crímenes y de acusaciones judiciales contra Donald Trump está afectando ya su campaña electoral, ¿no? Igual es difícil pensar, Patricio, ayúdame tú si es que piensas lo mismo con respecto a eso, pero los seguidores de Trump son muy fieles. A ellos parecen no importarles la cantidad de juicios que tenga que enfrentar o todas las acusaciones, ¿cierto?, que tienen en contra. Entonces, ¿qué podría estar afectando esto? Porque sus seguidores van a seguir votando por él, pese a todo lo que pueda pasar de aquí hasta el 5 de noviembre. ¿Existe alguna otra razón que haga que él baje las encuestas? Así es, porque hay que recordar que la ventaja que venía teniendo Donald Trump no se explica solamente por los sectores más conservadores, más radicales, que son el voto duro de Donald Trump, que algunas encuestas lo sitúan entre un 25 y un 30%. Hay todo un porcentaje que es independiente, y ese voto independiente que fluctúa entre una elección y otra y que no se casa con ninguno de los candidatos, sea demócrata o republicano, ese voto independiente es el que ha venido cambiando un poco su perspectiva. Y esto te lo da algunas de las encuestas que confirman 2/3 de los encuestados consideran que los crímenes o que el juicio, específicamente este juicio criminal y otros que se han ido acumulando, les hace sentir que Donald Trump tiene un efecto negativo para la democracia y un efecto negativo para sus posibilidades electorales. Eso no era el caso hasta hace un tiempo atrás. Entonces, es ese voto independiente el que se ha ido ligeramente separando de la figura de Donald Trump, pero aún esto es demasiado temprano. Estas encuestas acaban de ser publicadas esta semana, así que hay que ver cómo va en relación con este juicio. Un juicio que va a ser relativamente corto. Se ha hablado que puede durar entre 3 y 6 semanas. Como tú bien decías, estamos en el proceso de selección del jurado. Hoy día se han seleccionado los primeros 7, faltan 11 para completar los 18 que van a juzgar a Donald Trump en este caso específico de pagos ilegales para influenciar las elecciones del 2016, ¿no? De hecho, justamente me quiero quedar con esa idea de los jurados, ¿cierto? Porque se ha desechado ya 2/3 de casi 100 personas, ¿cierto?, que estaba postulando para ser jurado en esta ocasión. Pero la verdad es que, ¿qué tan imparcial se puede ser en torno a la figura de Donald Trump? Es esa mi pregunta, porque acá podríamos decir que el país está dividido entre seguidores y personas que no lo soportan, básicamente, porque él es una persona muy influenciadora y llega a muchas personas, se quiera o no. Entonces, ¿qué tan imparcial se puede ser en este tipo de juicios, sobre todo cuando hay una elección a 7 meses solamente? Así es, y ese es el tema fundamental. Hay varios
asuntos importantes acá. Uno principal es que el propio equipo de defensa de Donald Trump hizo todo lo posible por sacar el juicio de Nueva York. Donald Trump es de Nueva York, es un animal político y financiero de Nueva York. Entonces, es imposible que nadie lo conozca, es imposible que nadie tenga algún tipo de posición como la que tú señalabas. Entonces, eso fue un fracaso. La defensa no logró sacar a Donald Trump de un ambiente que podría ser más hostil. Hay una crítica de Donald Trump desde el punto de vista del electorado general del Estado o de Manhattan en general, lo que interpretó la defensa como una desventaja, ¿no? Y en ese sentido ha costado mucho encontrar a gente que no tenga algún tipo de experiencia o de juicio político. Hay que recordar que el tema de la selección de los jurados, que no se conoce mucho en Chile, es extremadamente complejo en los Estados Unidos. Imagínate que depende no solamente el destino de Donald Trump, sino que depende un poco la historia. Es un tema histórico lo que este jurado va a decidir en las próximas semanas. Entonces se analiza su vida, sus redes sociales. Hay muchos jurados, si la gente puede leer en la prensa, se va a dar cuenta que hay muchos jurados que se investigó todas sus publicaciones, Facebook, Twitter, Instagram, para descartarlos o para aprobarlos. Cualquier tipo de palabrita en contra de Donald Trump puso a muchos jurados fuera de la selección para este juicio. Así que es un tema que la defensa y que la fiscalía están viendo muy cercanamente, porque ese jurado, a diferencia de otros juicios donde hay un juez que decide, ese jurado es de personas comunes y corrientes, y en ese sentido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, de hecho, Patricia, es bastante curioso, porque mientras nosotros conversamos, estamos viendo ahí en nuestra pantalla desplegada a Donald Trump, que está en Nueva York en una tienda de conveniencia haciendo campaña. O sea, él está aprovechando su estadía en Nueva York para hacer campaña cuando está por ahí, porque se tiene que sentar en el banquillo de los acusados. O sea, para cualquier persona esto podría resultar insólito, pero de todas maneras sabemos que esto termina a veces hasta ayudándolo en la intención de voto. Lo que pasa es que Donald Trump, hay que recordar que él no respeta al sistema judicial de los Estados Unidos. No lo respeta, simplemente ataca a los jueces constantemente, ataca a las familias de los funcionarios, a las familias de los jueces, acusa a todos los jueces de ser corruptos, acusa al sistema judicial que está coludido con el gobierno de Biden. Entonces, hay que recordar que él también pidió que se le diera tiempo para hacer otro tipo de viajes fuera de Nueva York, viajes de campaña, viajes para atender otras sesiones de la Corte Suprema aquí en Washington, D.C., y todo eso fue negado por el juez. Y eso lo tiene bastante enojado a Donald Trump. Entonces, yo te diría que este efecto que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un poco un gesto de rebelión de Donald Trump para decirle al juez, pese a que me prohíbes y continúe con mi campaña electoral, porque acusándolo de intervención electoral, básicamente, Donald Trump hace este gesto comunicacional de ir a una tiendita, que te aseguro que nunca ha ido, para hacer esta campaña proselitista. Entonces, Donald Trump va a hacer todo lo posible para que este juicio no afecte una campaña electoral que es radicalmente importante para el futuro, para su futuro judicial, para su futuro político y financiero, y para el futuro del país, ¿no? Sí, bueno, de hecho podríamos decir que hasta lo utiliza como manera de campaña, algo que antes no habíamos visto. Pero sabemos que este no es el primer caso, ¿cierto? Sino que es el primero que llega a iniciarse antes de las elecciones, pero sabemos que su defensa también está haciendo todo lo posible para trazar los próximos juicios que vienen. Pero mi pregunta va enfocada a otra cosa. Yo quería saber, según tu experiencia, ¿cuál crees tú que podría ser el caso que más podría perjudicarlo? Sabemos que tiene causas por interferencia electoral, que también por tener sus documentos clasificados de cuando era presidente en su residencia en Mar-a-Lago. Está este tema de los dineros ilegales, también otra mala administración de otros dineros. Entonces, son varias cosas que hacen de él quizás un mal candidato, pero la gente lo sigue prefiriendo. ¿Cuál crees tú que de todas estas cosas que yo nombré podría ser el caso que más lo perjudique ahora en periodo electoral? Yo te diría que hay un par de dinámicas ahí. Una, desde el punto de vista financiero, no hay ninguna duda que este caso donde se le acusó también en Nueva York de haber falseado, inflado el valor de sus bienes raíces y de sus empresas para obtener bastantes préstamos y créditos bastante millonarios.
Este caso, hay que recordar que él tiene una multa de más de 400 millones de dólares y lo único que pudo hacer es poner una fianza de un poco más de 100 millones de dólares para poder evitar que el Estado de Nueva York confiscara muchos de sus negocios para pagar esta tremenda multa. Este es, sin duda, que desde el punto de vista financiero, un costo enorme, porque Donald Trump no tiene ese efectivo. Y el otro juicio que yo diría que más grave que este de la actriz porno, yo diría que es el tema de la intervención electoral que intentó en Georgia, porque ese es un tema documentado. Está documentado las llamadas que Donald Trump hizo y todo el engranaje de funcionarios, de consejeros de Donald Trump que invadieron un poco a Georgia y otros estados también, pero principalmente a Georgia, para lograr que los 11.000 votos de diferencia que tenía con Joe Biden desaparecieran o se cambiaran a su favor. Y eso está totalmente documentado y es un caso verdaderamente grave, porque implica que el presidente intervino desde un punto de vista directo. A diferencia de este caso del pago ilegal a esta actriz porno, donde él actuó a través de otras personas, como por ejemplo su abogado personal Michael Cohen, que pagó a esta actriz y simuló servicios posteriores para no informar sobre este gasto electoral, y ese es el tema principal para que la gente entienda. Se le acusa de haber influenciado a la elección de 2016, silenciando este escándalo sexual para influenciar el voto, ¿no? Y eso no lo declaró, y es por eso que enfrenta cargos de falsificación de documentación, cargos financieros, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que esos son los dos casos: el caso de fraude electoral o de intervención electoral, y este caso peculiar de multa, que implica una destrucción importante del efectivo con el que cuenta Donald Trump, ¿no? Lo que cuesta entender, sí, también en todo el caso Donald Trump, ¿cierto, Patricio? También tiene que ver con que él ha fallado en diferentes aspectos. En lo económico, ¿cierto? También se mostró ser alguien que quizás no valora tanto la democracia, al estar involucrado en este llamado que se hace en enero del año 2021, cuando finalmente se ratifica Joe Biden como el presidente y va la gente al Capitolio, mueren 5 personas. Por otro lado, tampoco cuida bien los documentos del país, si lo ponemos por esta parte, y tampoco es muy transparente. Si ponemos todo eso en línea, cuesta entender por qué él sigue siendo el candidato republicano. ¿Por qué no existe nadie más que le haga el peso a Donald Trump en este minuto? Porque Donald Trump, bueno, parece responder a un electorado que, por lo restringido que esté, tiene un poder importante dentro del Partido Republicano. Y hay que recordar que el tema tiene que ver con el hecho del sistema electoral, porque tenemos aquí un sistema de primarias y, lamentablemente o favorablemente, desde el punto de vista que uno quiera verlo, Donald Trump tiene que hacer primero una elección un poco más pequeña, que tiene que ver con la militancia del Partido Republicano, y con solo ese acto, con un porcentaje minúsculo de la población, puede catapultarlo a la presidencia nacional. Y esa es una distorsión de la democracia en los Estados Unidos. Y hay que recordar también que la gente se recuerde que Donald Trump gana perdiendo por 3 millones de votos. Hillary Clinton sacó 3 millones más de votos de Donald Trump, pero por la distorsión del sistema electoral, lamentablemente, de los Estados Unidos, por el tema del colegio electoral y su ecuación confusa, logra Donald Trump alcanzar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, estos dos factores pueden explicarte por qué, pese a toda la criminalidad, a todos los escándalos, el hecho de que Donald Trump pueda ganar dentro de las primarias lo puede catapultar a una elección presidencial, donde tú bien decías, en ciencia política se habla de un blindaje. Donald Trump está blindado porque es tan tóxico, tiene tantos crímenes, que ya uno más o uno menos ya no le afecta. Pero, repito, el efecto en las encuestas se dio esta semana. Hay que esperar un par de semanas más para ver cómo se ratifican esos resultados, pero hasta ahora, estos pocos días, pareciera aparecer una influencia dentro de las encuestas que le afectaría todos estos escándalos, y ver un poco si se da la lógica, porque cualquier candidato en Chile o en otro país que tuviera un 10% de los crímenes de Donald Trump, la verdad es que ya no podría continuar en la carrera presidencial. Y quiero decir otra cosa más, una cosa extremadamente confusa
y complicada del sistema institucional de los Estados Unidos. No hay ninguna ley dentro de la Constitución o norma dentro de la Constitución de los Estados Unidos que impida que Donald Trump sea candidato o incluso sea presidente. Exacto. Si es que está acusado judicialmente en una corte civil o criminal, y ese es un tema, es un vacío legal tremendo que va a crear una tremenda crisis institucional si Donald Trump es condenado. Afirme qué va a pasar con la presidencia de los Estados Unidos si él llega a ganarla, y ese es un tema abierto todavía. Sí, de hecho también hay varios analistas de que hablan que, claro, él está esperando ganar porque ahí también quedaría exento de varios otros casos. Hay que ver entonces también lo que sucede, lo que decías tú, Patricio, con respecto a estas encuestas que finalmente durante las próximas semanas vamos a ver qué tan afectado sale entonces el exmandatario estadounidense de este caso judicial. Que te vaya muy bien, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias y aprovecho de enviarle un pequeño saludo a mi sobrino Emilio en Punta Arenas. Un saludo para él, que le vaya bien. Chao, chao.